La palabra rancho o las palabras rancho del exterminio. Un año del descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Con excavaciones en las inmediaciones al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. En el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, quedan dudas y pendientes. Mientras las autoridades son acusadas de violar derechos humanos, los buscadores piden que les permitan seguir trabajando. Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Estado de México. 6 estados distintos. 6 puntos en el mapa. 6 historias que el ciclo informativo presentó como noticias separadas. Pero hay algo que empieza a repetirse con demasiada claridad. Los nombres cambian. Los rostros cambian. Los lugares cambian. Pero el fondo se parece cada vez más. Porque lo que estamos viendo no son hechos aislados. Son señales. Señales de un sistema que opera en varias capas al mismo tiempo. Una capa de violencia directa. No solo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso pues son organizaciones criminales más que de una sola persona. Una capa de control territorial. Una capa de infiltración. Una capa de dinero. Y una más. La más inquietante de todas. Una capa de adaptación. Un sistema que no solo sobrevive, que aprende, que ajusta, que incorpora herramientas nuevas. Al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que solo se encontró hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho. Hoy vamos a ver exactamente qué nos dicen 9 historias distintas cuando las ves juntas. Porque juntas cuentan algo que ninguna cuenta sola. Empecemos por Jalisco. Teuchitlán. Rancho Izaguirre. Un lugar que ya tiene historia. Que ya tiene peso. Que ya fue noticia cuando se hicieron hallazgos que sacudieron al país. Y al que las autoridades y los colectivos tuvieron que regresar. Un año después. Por nuevos indicios. Detente en lo que eso significa. No en los detalles específicos del hallazgo. En lo que el regreso dice sobre la naturaleza del problema. Para México implica 2 retos principalmente. El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado ante la comunidad internacional. Y el segundo es, como Estado mexicano, tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional. Cuando un caso obliga a volver una y otra vez al mismo punto, no estamos ante una escena cerrada. No estamos ante una investigación que encontró lo que había que encontrar. Estamos ante algo que sigue abriendo preguntas. Ante un lugar que todavía no ha dicho todo lo que guarda. Ante una herida que no cierra porque la herida es más profunda de lo que parecía. Los colectivos de búsqueda en México aprendieron algo que las instituciones tardan en reconocer. Que los casos de desaparición no se cierran con un hallazgo. Que debajo de lo que se encuentra muchas veces hay más. Que los espacios que el crimen organizado usó para deshacerse de sus víctimas no siempre revelaron su dimensión completa en la primera investigación. Y que volver es necesario, aunque sea un año después. Aunque implique enfrentar de nuevo lo que ya fue devastador la primera vez. El regreso a Rancho Izaguirre no es una rutina. Es una señal de que hay casos cuya dimensión real tarda meses en salir a la superficie. A veces años. Y que el sistema que los generó sigue operando mientras esos casos todavía no están resueltos. Para entender el peso de lo que representa Rancho Izaguirre, hay que entender el contexto de Teuchitlán en el mapa del crimen organizado en Jalisco. Jalisco es el estado de origen del CJNG, el territorio donde esa organización construyó su base, donde desarrolló sus estructuras, donde estableció los protocolos que después exportó a otros estados y otros países. Y Teuchitlán es parte de ese territorio. Una zona donde la presencia de la organización no es nueva. Donde las comunidades aprendieron hace tiempo a navegar una realidad que nadie eligió pero que todos tienen que enfrentar. Los hallazgos en ese tipo de territorios no son anomalías. Son la consecuencia visible de años de operación de estructuras que tratan la vida humana como un recurso. Como algo que se usa y se descarta. Sin más consideración que la que le daría alguien a un objeto que ya no necesita. Y el regreso a Rancho Izaguirre es el recordatorio de que esas consecuencias no desaparecen. Que persisten en el territorio. Que esperan a que alguien vuelva.
que siguen siendo parte de la realidad de las comunidades que viven cerca, que tienen nombres, que tienen familias, que llevan meses o años esperando saber qué pasó con alguien que no regresó. Segundo caso, Cuernavaca, Morelos, el secuestro y asesinato de 2 agentes de la FGR y la captura de alguien implicado en ese crimen. Este caso es diferente a los anteriores, no solo por la gravedad del crimen, sino por lo que el crimen dice sobre el estado del sistema. 2 agentes federales, personas que representan al Estado, que tienen la autoridad institucional del Estado, que portan las credenciales del Estado. Si esta arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas estaría relacionado con el homicidio calificado de 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal de FGE Morelos. Secuestrados, asesinados, por una estructura que decidió que podía hacer eso, que calculó que el costo de esa acción era aceptable, que tenía la capacidad operativa para ejecutarla, y que tenía suficiente confianza en su propio margen de maniobra como para atreverse. Eso no es impulsividad, es una evaluación que dice que en ese territorio, en ese momento, la consecuencia de atacar a agentes federales no era suficientemente alta como para disuadir la acción. Durante la agresión ocurrida ese mismo día en la colonia campestre del municipio de Jiutepec, Eric Marcial N., alias El Pompi, es un generador de violencia integrante del grupo delictivo Los Linos, con presencia en los municipios de Jiutepec y Yautepec. Y cuando esa evaluación resulta ser correcta, cuando la acción se ejecuta y la estructura sigue funcionando, el sistema aprende algo. Aprende que ese tipo de acción es posible, que tiene un costo que puede ser absorbido, y que puede ser considerada de nuevo en el futuro. Ese aprendizaje es peligroso, mucho más peligroso que el crimen en sí, porque establece un precedente. Establece que el Estado puede ser golpeado, que sus representantes pueden ser objetivo, y que eso no detiene al sistema. Morelos tiene una historia criminal que es distinta a la de Jalisco o Sinaloa. No tiene la misma escala, no tiene la misma visibilidad internacional, pero tiene algo que lo hace especialmente revelador en este análisis. Es un territorio de tránsito, de conexión, de paso entre regiones. Y los territorios de tránsito tienen un valor estratégico que las organizaciones criminales entienden perfectamente. Controlar el tránsito es controlar el flujo, no solo de producto, de información, de personas, de recursos. Y cuando una organización decide demostrar su control sobre un territorio de tránsito atacando a agentes federales, está enviando múltiples mensajes simultáneamente a otros grupos que podrían querer establecerse en ese corredor, a las comunidades que viven en ese territorio, a las autoridades que operan en la zona, y al Estado en general. El mensaje es siempre el mismo. Este espacio tiene dueño, y el dueño está dispuesto a defender lo que considera suyo. Tercer caso, Cuautitlán, Estado de México. El asesinato de un estudiante de la FES, y la declaración de la propia alcaldía de que fue un ataque directo. Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán el pasado jueves 9 de abril. La víctima fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la licenciatura en Administración. De acuerdo con la versión de algunos estudiantes, el joven fue atacado en un asalto en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En un posicionamiento, la FES Cuautitlán condenó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del estudiante. No un robo. No una situación que escaló fuera de control. Un ataque dirigido. Esa distinción importa más de lo que parece. Porque un robo que termina en homicidio es trágico. Es un crimen. Pero tiene una lógica de oportunidad. Alguien buscaba algo. Las cosas se complicaron. Ocurrió lo peor. Un ataque directo es diferente. Exigió el esclarecimiento del caso y justicia para Cristóbal Castillo. Un ataque directo implica que alguien eligió a esa persona como objetivo, que tomó la decisión de eliminarla, que reunió la información necesaria para saber dónde estaba, que envió a alguien a ejecutar esa decisión, y que comunicó algo a través de ese acto. ¿Qué comunicó? Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta pública completa. Al llegar el equipo médico, Joel ya no presentaba signos vitales. La FES Cuautitlán condenó los hechos.
exigió a la Fiscalía del Estado de México una investigación eficaz para detener a los responsables. Estudiantes denuncian que la zona carece de alumbrado público. Los robos de equipos de estudio son una amenaza constante afuera del plantel. ¿Qué tenía ese estudiante que lo convirtió en objetivo? ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? ¿Con qué personas estaba relacionado? ¿En qué actividades participaba o había participado? A 24 horas del crimen, ni la Fiscalía ni la Alcaldía han emitido pronunciamientos oficiales o nuevos protocolos de vigilancia. Las respuestas a esas preguntas son las que dan contexto real al crimen. Y sin ese contexto, el titular de un estudiante asesinado queda en la superficie. No revela la profundidad de lo que ocurrió. Al llegar a la zona, el equipo de ayuda médica reportó que la persona había precisamente fallecido. En un principio se habló de un asalto, ¿no? La versión de un asalto, porque no estaba en posesión de su celular y de otras pertenencias. Sin embargo, ha comenzado a circular también el rumor, ¿no? O por lo menos la línea de investigación relacionado con el narcomenudeo. Según lo que se ha sabido hasta el día de hoy, después de varias horas ya de que ocurrió este lamentable suceso. El Estado de México es uno de los territorios donde la expansión del crimen organizado hacia zonas urbanas y periurbanas es más visible. No porque sea el más violento del país en términos absolutos, sino porque su tamaño, su densidad y su proximidad a la Ciudad de México lo convierten en un espacio donde los fenómenos criminales tienen consecuencias que se multiplican. Un crimen en el Estado de México puede estar conectado con estructuras en la Ciudad de México, con rutas que van hacia el norte o hacia el sur, con mercados de distribución que operan en múltiples municipios simultáneamente, y con comunidades que viven en la intersección entre la vida cotidiana urbana y la presencia de organizaciones que tienen su propia lógica de control. El asesinato del estudiante en Cuautitlán es una pieza en ese mapa. Una pieza cuyo significado completo todavía no está claro, pero cuya presencia en el mapa dice que el sistema opera en ese territorio, que tiene objetivos, que actúa sobre esos objetivos, y que puede hacerlo en espacios que deberían ser seguros, como una universidad, como los alrededores de una institución académica donde miles de jóvenes van a estudiar. Cuarto caso: Polanco, Ciudad de México. El caso de Mickey Herr. Les informo que fueron detenidos 2 presuntos implicados en el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como Mickey Herr. Llevan 3 detenidos por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Mickey Herr. Hola, yo soy Mickey Herr y el día de hoy te voy a dar un recorrido por Mickey Herr. Recuerda muy importante que estamos ubicados sobre Presidente Mazarik y Molière. Los sicarios habrían recibido 80,000 pesos por ejecutar el crimen. 80,000 pesos. Ese número merece un análisis que va más allá del escándalo que genera. No porque la cifra sea alta o baja, sino porque lo que revela sobre la estructura del sistema es fundamental. 80,000 pesos es una transacción. Es el precio que alguien puso a una vida. Es la cantidad que fue suficiente para que otras personas tomaran la decisión de ejecutar ese crimen. Y cuando eso ocurre, cuando una vida se convierte en una línea en el presupuesto de alguien, lo que estás viendo no es solo un crimen. Estás viendo una economía. Fueron identificados los presuntos autores materiales del homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como Mickey Herr, ocurrido en Polanco el 29 de septiembre de 2025. Con transacciones que se negocian y se ejecutan. Con personas que ofrecen un servicio y personas que lo contratan. Y con una estructura que hace que todo ese proceso sea posible. Que conecta a quien quiere que algo ocurra con quien está dispuesto a hacerlo ocurrir. A cambio de un precio. La economía de la violencia es uno de los aspectos más importantes y menos analizados del crimen organizado. Porque cuando hablamos de violencia criminal, tendemos a pensar en términos de conflicto, de grupos que se enfrentan, de disputas por territorio, de reacciones ante amenazas. Pero una parte significativa de la violencia criminal no es conflicto. Es servicio. Es alguien que tiene un problema con otra persona. Y que tiene acceso a un mercado donde ese problema puede ser resuelto. Por un precio. Ese mercado existe en múltiples ciudades de México. Con diferentes estructuras en diferentes territorios. Pero con la misma lógica fundamental. La violencia como servicio disponible.
Y 80.000 pesos en Polanco es la evidencia de que ese mercado opera incluso en las zonas que más se asocian con seguridad y poder económico. Que no hay geografía inmune. Que la economía de la violencia no respeta los límites de los códigos postales. Va donde hay demanda. Y la demanda existe en todos lados. Quinto caso. Sinaloa. 69 explosivos caseros. Incautados por el ejército. Diseñados para ser lanzados desde drones. Este es el caso que más claramente ilustra la capa de adaptación que mencionamos al inicio. Y merece el análisis más extenso. Porque no es solo una noticia de armamento. Es una señal de modernización criminal. Una señal que dice que el campo de batalla está cambiando. Que las organizaciones que operan en México están incorporando tecnología en sus operaciones. De maneras que las fuerzas de seguridad no siempre están preparadas para anticipar. Los drones no son nuevos en el contexto del crimen organizado. Han sido usados para vigilancia, para el transporte de pequeñas cantidades de producto sobre fronteras físicas y legales, para el reconocimiento de territorios antes de operaciones. Pero el uso de drones para lanzar explosivos es un salto cualitativo. Es la combinación de tecnología comercialmente disponible con capacidad destructiva, con un resultado que amplía el alcance de los ataques, que reduce la exposición directa de quienes los ejecutan, y que presenta nuevos desafíos para las fuerzas que tienen que defenderse de ellos. Un atacante que usa un dron no necesita estar en la línea de fuego. Puede estar a distancia, fuera del alcance de respuesta inmediata, operando un dispositivo que tiene autonomía de movimiento, y que puede alcanzar objetivos en espacios donde la presencia humana de los atacantes sería detectada y respondida. La adopción de drones con explosivos por parte de organizaciones criminales en México no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, que siguió la lógica que ya describimos de aprendizaje y adaptación. Primero se usaron para reconocimiento. Eso reveló su utilidad para obtener información sin exposición. Después para transporte de pequeñas cargas. Eso demostró que podían ser adaptados para funciones que iban más allá de lo que sus fabricantes diseñaron. Y después para ataque. Con explosivos caseros que cualquier persona con conocimiento técnico básico puede ensamblar. Ese proceso de adopción gradual es la misma lógica que el sistema aplica a cualquier nueva herramienta. Primero prueba. Después evalúa resultados. Después escala lo que funciona. Y los 69 explosivos caseros en Sinaloa son evidencia de que esta herramienta ya pasó la fase de prueba, que ya está siendo producida a escala, que ya hay personas con el conocimiento necesario para ensamblar esos dispositivos, y que ya hay una logística para distribuirlos a quienes los van a usar. Eso no es improvisación, es capacidad instalada. Hay algo más que el caso de los drones con explosivos revela: la accesibilidad de la tecnología. Un dron comercial puede comprarse en tiendas de electrónica, en plataformas de comercio en línea, sin registros especiales, sin controles que distingan si la persona que lo compra lo va a usar para fotografía o para fines criminales. Eso significa que la barrera de entrada para esta tecnología es baja, muy baja. Y cuando la barrera de entrada es baja, la adopción puede ser rápida. No solo por el CJNG o el Cártel de Sinaloa, por cualquier grupo que tenga el conocimiento técnico para adaptarlos y los recursos para comprarlos. Eso presenta un desafío enorme para las fuerzas de seguridad, porque la detección de drones en operación es difícil, especialmente en zonas rurales o semiurbanas donde la presencia de drones puede no generar atención inmediata. Y la respuesta a un ataque con dron requiere tecnología específica que no siempre está disponible en los territorios donde estos ataques son más probables. Los 69 explosivos incautados en Sinaloa son un resultado positivo de una operación específica, pero no son el final del problema. Son una ventana hacia la escala de lo que se está desarrollando. Sexto caso. México. La captura de Joey Vila, un cubano buscado en Estados Unidos por narcotráfico, encontrado en México. Y este caso dice algo que ya no puede verse como excepción. México no solo enfrenta estructuras criminales nacionales, también se ha convertido en territorio de paso, de operación, de refugio y de enlace para actores conectados con redes criminales internacionales. Un cubano buscado por autoridades estadounidenses, encontrado en México. Eso establece que hay personas que ven en México un lugar donde pueden operar, donde pueden estar, donde pueden desarrollar actividades que los conectan con organizaciones criminales de múltiples países. Y cuando se captura a alguien así,
Lo que se interrumpe no es solo la actividad de una persona. Es un nodo en una red internacional. Un punto de conexión que alguien en algún lugar va a tener que reemplazar. O que va a dejar un vacío que otros nodos van a tener que compensar. La internacionalización del problema criminal en México es un proceso que lleva años, pero que en los últimos años se ha acelerado. Porque las organizaciones mexicanas encontraron que la expansión internacional genera ventajas. Nuevos mercados, nuevas rutas, nuevas capacidades que no existían cuando operaban solo dentro del país. Y porque actores internacionales encontraron que México ofrece algo que necesitan: acceso a rutas, conocimiento de mercados, capacidades operativas y un territorio suficientemente amplio para que ciertos tipos de operación sean difíciles de detectar. Séptimo caso: Michoacán. Los 11 policías. La revocación de su liberación. Ya lo analizamos en otro contexto, pero aquí reaparece como parte de un mapa más amplio. Y en ese mapa más amplio, su significado se amplía. Porque cuando ves en un solo análisis el asesinato de agentes de la FGR en Morelos, el ataque dirigido en el Estado de México, los drones con explosivos en Sinaloa, y los policías municipales ligados al CJNG en Michoacán, lo que aparece no es una serie de casos inconexos. Es una imagen de cómo el sistema criminal opera en múltiples dimensiones simultáneamente, atacando al Estado desde afuera, con la violencia directa contra sus representantes, infiltrando al Estado desde adentro, con la cooptación de sus elementos, y usando al Estado cuando puede, con decisiones judiciales que casi convirtieron capturas en liberaciones. Eso es lo que hace al problema tan difícil de combatir. No es una amenaza unidireccional que viene de un solo punto. Es una amenaza multidimensional que viene de varios puntos al mismo tiempo, que requiere respuestas en múltiples dimensiones, que no se puede resolver atacando solo una. Octavo caso: mineros de Camino Rojo. Amenazas del crimen organizado. Acusaciones de omisión por parte de las autoridades. Este caso añade una dimensión que no siempre aparece en el análisis del crimen organizado: la presión sobre sectores económicos completos. No solo sobre individuos, no solo sobre comunidades específicas, sobre industrias enteras. La minería en México opera en territorios que frecuentemente coinciden con zonas de presencia criminal. Sierras, zonas remotas, espacios donde la presencia del Estado es limitada, y donde las organizaciones criminales tienen el control territorial suficiente para imponer condiciones a cualquier actor económico que quiera operar ahí. Las amenazas a los mineros de Camino Rojo no son un incidente aislado. Son la expresión de una dinámica que se repite en múltiples sectores económicos en múltiples territorios del país. La extorsión a empresas que operan en zonas controladas. El cobro de derecho de piso a industrias que no tienen manera de relocalizarse. La presión sobre trabajadores que necesitan ese empleo para subsistir. Y la acusación de omisión por parte de las autoridades, que es la parte más reveladora del caso. Porque cuando una comunidad afectada por violencia criminal acusa a las autoridades de no actuar, no siempre están acusando de complicidad. A veces están acusando de algo más común y más difícil de resolver. Están acusando de impotencia, de falta de recursos, de falta de presencia, de la brecha entre lo que el Estado dice que puede hacer y lo que realmente puede hacer en ciertos territorios. La presión sobre economías regionales es uno de los impactos del crimen organizado que genera menos atención mediática pero más consecuencias de largo plazo. Porque cuando el crimen organizado controla o presiona un sector económico en un territorio, no solo genera ingresos para sus operaciones, genera una distorsión en la economía local que tiene efectos que persisten mucho después de que el grupo específico que la generó sea desmantelado. Las empresas que pagan extorsión durante años incorporan ese costo a su operación. Las que no pueden absorberlo cierran. Los trabajadores que se van de esos territorios por inseguridad no siempre regresan. Las inversiones que podrían haberse hecho en esas zonas no se hicieron. Y la base económica de esas comunidades se deteriora, generando más vulnerabilidad, más pobreza, más personas sin opciones, más personas susceptibles al reclutamiento. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y que hace que recuperar esos territorios sea mucho más difícil que simplemente desmantelar la presencia criminal. Porque incluso cuando la presencia criminal es removida, los daños económicos que generó persisten. Y crean condiciones que facilitan que otra presencia criminal los llene.
Noveno caso. Tony Montana, hermano de El Mencho. Proceso judicial en Estados Unidos. Posible declaración de culpabilidad. Y aquí el análisis llega a la dimensión más alta del sistema. La de las familias criminales. La de los vínculos de sangre que conectan distintos niveles de una organización. Las grandes organizaciones criminales en México no son solo estructuras funcionales. Son también redes de confianza. Y la confianza más profunda tiende a ser la confianza familiar. Las personas vinculadas por lazos de sangre tienen incentivos que van más allá de los económicos para mantener esa lealtad. Tienen historia compartida. Tienen vulnerabilidades compartidas. Tienen razones para protegerse mutuamente que no pueden ser reemplazadas por dinero. Por eso, cuando una organización crece hasta cierto nivel, tiende a asignar funciones críticas a personas de confianza. Y la confianza más alta tiende a ser la familiar. Tony Montana, como hermano del Mencho, no era un operador cualquiera. Era alguien con acceso a los niveles más altos de la organización. Con conocimiento de operaciones que la mayoría de los miembros no tiene. Con relaciones que se construyeron sobre la base de la confianza más profunda que existe dentro del sistema. Y cuando alguien en esa posición entra en un proceso judicial en otro país, la presión que eso genera no es solo sobre esa persona. Es sobre la red completa de relaciones que esa persona representa. Juntemos los 9 casos. Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Los agentes de la FGR en Cuernavaca. El estudiante en Cuautitlán. El estilista en Polanco. Los explosivos para drones en Sinaloa. Joey Vila capturado en México. Los policías municipales en Michoacán. Los mineros de Camino Rojo. Y Tony Montana en proceso en Estados Unidos. 9 casos. 9 geografías. 9 tipos distintos de evento. Que a primera vista parecen no tener relación. Pero que juntos dibujan algo mucho más serio. Dibujan las 5 capas del sistema. La capa de la memoria. Rancho Izaguirre es el recordatorio de que los crímenes del sistema no desaparecen. Que persisten en el territorio. Que siguen siendo parte de la realidad de las comunidades. Que tienen víctimas que todavía esperan respuestas. La capa de la confrontación con el Estado. Los agentes en Cuernavaca y el estudiante en Cuautitlán muestran que el sistema tiene la disposición y la capacidad de actuar sobre objetivos específicos. Incluso cuando esos objetivos representan al Estado. Incluso cuando están en territorios donde esa acción debería generar consecuencias inmediatas. La capa de la economía de la violencia. Los 80.000 pesos en Polanco muestran que la violencia no es solo conflicto. Es servicio. Es transacción. Es mercado. Con precios y con demanda que existe en todos los estratos económicos y en todos los territorios. La capa de la adaptación tecnológica. Los drones con explosivos en Sinaloa muestran que el sistema no está estático. Que aprende. Que incorpora herramientas nuevas. ¿Qué necesita cambiar para que estas 5 capas sean efectivamente combatidas? La respuesta requiere reconocer que el problema que describimos no tiene solución en una sola dimensión. La capa de la memoria requiere justicia. No solo capturas. No solo titulares. Justicia real para las víctimas de los casos que todavía no están resueltos. Para las familias que llevan años esperando saber qué pasó. Para las comunidades que llevan décadas conviviendo con la herida de lo que ocurrió en sus territorios. La capa de la confrontación con el Estado requiere respuesta fuerte e inmediata. Cada ataque contra agentes del Estado que no genera consecuencias reales y visibles. Enseña al sistema que ese tipo de ataque es viable. La consistencia de la respuesta. La capacidad de demostrar que atacar al Estado tiene un costo que el sistema no puede absorber fácilmente. Es fundamental para establecer límites que el sistema no cruce. La capa de la economía de la violencia requiere atacar los flujos financieros. No solo los crímenes individuales que esos flujos financian. La estructura que hace posible que la violencia sea un servicio comercializable. Las redes que conectan a quien quiere que algo ocurra con quien está dispuesto a hacerlo. Los mecanismos financieros que hacen posible esa transacción. La capa de la adaptación tecnológica requiere respuesta tecnológica. El Estado no puede combatir drones con explosivos con las mismas herramientas que usó para combatir los métodos de hace una década. Requiere inversión en tecnología de detección y respuesta que esté a la altura del desafío que representa. Requiere anticipar la próxima evolución antes de que ocurra. No solo responder a la que ya está en campo.
Y la capa de la infiltración institucional requiere mecanismos de control que sean más robustos que los actuales. No solo castigar cuando algo sale a la luz. Prevenir que ocurra. Crear estructuras institucionales donde la integridad sea la opción más racional. Donde el costo de ser comprometido sea más alto que el beneficio de serlo. Donde las señales de alerta sean detectadas antes de que el daño ya esté hecho. Cerremos con lo que estos 9 casos, vistos en conjunto, nos dicen sobre el momento actual. Nos dicen que el sistema está operando en toda su complejidad. No solo en las zonas de conflicto tradicional. En los espacios urbanos de alto perfil. En los sectores económicos que antes parecían más protegidos. En las instituciones que deberían ser las más resistentes a la penetración. En la frontera tecnológica donde el sistema está probando herramientas que el Estado todavía no tiene completamente previstas. Y en los procesos judiciales de otros países donde los actores internacionales del sistema están siendo presionados como nunca antes. Eso no es un panorama de colapso del sistema. Es un panorama de un sistema bajo presión que está respondiendo a esa presión con adaptación. Con innovación. Con búsqueda de nuevos espacios y nuevas herramientas. Y esa respuesta adaptativa es la que hace que el problema persista a pesar de décadas de operativos. La pregunta que estos 9 casos generan no es si el sistema puede ser combatido. La pregunta es si las estrategias que se están usando son las adecuadas para el sistema que realmente existe. Para sus 5 capas. Para su capacidad de adaptación. Para su dimensión transnacional. Para su profundidad institucional. Para su economía de la violencia. Porque mientras México siga respondiendo a cada caso como si fuera una historia aislada, el sistema va a seguir teniendo su mayor ventaja. La de operar como red, mientras el país lo persigue por fragmentos. Y eso es lo que tiene que cambiar. No solo el número de operativos, no solo el número de capturas, la perspectiva, la capacidad de ver el mapa completo, y de responder al mapa completo, con la misma integración con que el sistema lo opera. Porque el verdadero problema no es solo que siga habiendo violencia. El verdadero problema es que detrás de cada titular aparece la misma estructura. Aprendiendo. Infiltrándose. Adaptándose. Más rápido que la respuesta del Estado. Y mientras esa velocidad de adaptación no sea igualada, el sistema va a seguir produciendo los titulares del próximo mes. Con nombres diferentes. Con lugares diferentes. Pero con la misma lógica. La misma profundidad. Y la misma capacidad de seguir.